Hola, mi nombre es Sergio Bojorquez y el día de hoy les hablaré acerca de la ingeniería genética en tejidos vegetales y su perspectiva en la biotecnología vegetal. Comenzamos. En principio, ¿qué es la biotecnología verde? Esta es una de las preguntas clave que tenemos que comprender, debido a que en principio la biotecnología verde es una rama de la biotecnología que se enfoca en el uso de organismos vivos para particularmente, en este caso, plantas, al desarrollo de productos sostenibles y eficientes, ya sean tanto para la agricultura como en el medio ambiente. A diferencia de la biotecnología blanca que se refiere a la industria o la roja que es referente a la médica, la verde lo que lo orienta es a la modificación genética dirigida hacia plantas. Algunas de las modificaciones que se realizan son con el fin de mejorar características tal como puede ser la tolerancia a herbicida, la resistencia a plagas, mejorar el valor nutricional también, o la tolerancia a condiciones climáticas adversas, ya sea como clima, la sequía, la salinidad que pueda tener. Al final, todo esto se apoya en técnicas de ingeniería genética que buscan introducir, modificar o silenciar genes, en este caso que son de interés, o genes foco en el genoma vegetal. De esta manera se optimiza la producción agrícola y se reduce la dependencia de agroquímicos. Algunas de las técnicas de ingeniería genética enfocadas al tejido vegetal se basan en la introducción precisa de genes deseados en células vegetales, que luego se busca que se regeneren en plantas completas. Esto ya sea mediante cultivo in vitro o algunas otras técnicas. Las principales que se llegan a implementar en principio son la transformación por Agrobacterium tumefaciens, la biobalística, edición genética por CRISPR-Cas y RNA interferencia, que cada uno lo vamos a ir abordando poco a poco. En principio, la transformación por Agrobacterium se realiza, en este caso, utilizando una bacteria que ya es natural del suelo, que se inserta parte de su ADN en el genoma de las plantas o la planta deseada. Es eficiente en este caso para los dos tipos de plantas que tenemos, la dicotiledóneas y algunas monocodicotiledóneas, en el cual el gen de interés es insertado en el plásmido que posteriormente va a ser introducido en la célula vegetal y que tras la infección se induce la regeneración de la planta completa a partir del tejido modificado. Tal como podemos ver aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos la agrobacteria, tenemos la planta deseada, se saca en este caso la información que queremos para hacer la modificación sobre el gen, se busca que se exprese para al final tener nuestro producto final que sería la planta. Ahora, algunas de las ventajas que tenemos por este método es la alta eficiencia, integración estable del gen, pero en sus limitaciones es que las restricciones de, en este caso, hospederos vegetales llega a ser no un número considerable, la verdad. Para el caso del segundo método, que es el de biobalística, en este caso también llamado bombardeo de partículas, consiste en disparar micropartículas, ya sea de oro o tuxteno, recubiertas de ADN hacia células vegetales. Esta es una técnica útil en especies donde Agrobacterium, la técnica anterior, es ineficaz. Algunas ventajas de esto es que es aplicable a cualquier tipo de planta. Su desventaja es que tiene una menor eficiencia de integración y múltiples copias insertadas pueden quedar en muy pequeños espacios. Entonces podemos tener partes de la planta que no quedaron con la modificación y otras que sí. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa. Si siguiéramos el lado A, es la modificación por Agrobacterium, donde tenemos la información del gen que buscamos insertar. Metemos en el plásmido y ya buscamos la expresión. En el caso de la biobalística tenemos muchas copias del gen, las cuales se insertan en partículas de oro cubiertas de ADN, se bombardea con la información y al final vamos a tener en este caso la selección mediante marcadores de selección de las células transformadas que buscan incorporar el gen de interés para finalmente nosotros poder tener nuestra planta producto. Ahora, ¿cuál es el caso de la edición génica por CRISPR-Cas9? El CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición precisa de ADN que permite cortar y modificar secuencias específicas del genoma. Es una técnica que ha salido muy recientemente, que ha sido muy nombrada y ha ganado popularidad en los últimos años. Cas9, como se llama, es una nucleasa que guiada por un ARN guía genera una ruptura del ADN que luego son reparadas por la célula insertando y eliminando genes. En otras palabras, se puede llamar como una técnica de autorreparación después de que la cortaste. Por ejemplo, aquí tenemos, lo primero que se busca en CRISPR-Cas es identificar una secuencia PAM y a partir de ella se cuentan 5 pares de bases
donde se realiza el corte, donde a partir del corte es donde llega la proteína que va a buscar reparar y en el momento de reparar es donde puedes insertar esa información, que aquí, por ejemplo, está en nuestra guía de ARN de lo que queremos meter. Al momento de que hacemos el corte, nosotros podemos separar y creamos, ya sea por recombinación homóloga o no homóloga. Esto ya depende del método que se vaya a elegir. Sus ventajas es que tiene alta especificidad, generación de plantas sin ADN foráneo, es una edición, se puede decir, limpia, y reducción del marco regulatorio, en este caso para ciertos países. Sin embargo, algunos sigue siendo un debate el uso de esta técnica debido a que se desconoce si en algunos casos dentro de la propia cadena de ADN la expresión para Cas9 se encuentra en varias zonas. Entonces, esta puede llegar a cortar y hacer de lesiones, lo que puede generar problemas que se pueden desconocer y no se sabe cómo puede llegar a afectar al bioma. Para el caso de la técnica de la RNA interferasa, esa es una técnica de silenciamiento tipo génico, que es post-transcripcional mediante ARN de doble cadena. En este caso, se inhibe la expresión de genes endógenos indeseados como aquellos que hacen la planta susceptible a enfermedades. Sus aplicaciones principalmente han sido para el control de virus vegetales y la reducción de alérgenos o toxinas naturales. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de la ingeniería genética en plantas? En principio está la agricultura mejorada. En esto se ha logrado, por ejemplo, tal es el caso del maíz, que ha tenido modificación, en este caso para su expresión del BT, que es una expresión dentro de su gen BT, que expresa una toxina, en este caso proveniente de la bacteria de Bacillus ahí marcada, la cual lo que hace es que cuando llega un insecto a quererlo consumir, este muere debido a que no es capaz de digerirlo y le hace daño al insecto. Entonces hace que el maíz sobreviva. Otro caso también es el de la soya, que es tolerante a herbicidas, en este caso que es resistente a glifosfato. Otro caso puede ser el de genes que aumentan la tolerancia a las sequías, al alineado frío, que son modificaciones que se ha buscado sobre plantas donde las temporadas de lluvia son escasas o donde el clima a lo mejor ha cambiado y se ha vuelto un poco más seco, entonces buscan esa variabilidad. O asimismo que se puedan adaptar las plantas a ese tipo de clima. Y finalmente también está el mejoramiento nutricional, por ejemplo, para el arroz dorado, que está enriquecido por una provitamina A proveniente de una modificación para su expresión del betacaroteno. Otra aplicación es para la producción de biomoléculas, por ejemplo, la producción de fármacos, de vacunas o enzimas, ya sea en plantas conocidas o como plantas que en este caso se les suele llamar como una biofactoría. Algún ejemplo de esto es la producción de insulina o anticuerpos que provienen de plantas como el tabaco o el maíz. Otro caso es la fitorremediación, la cual su uso se ha usado o se ha modificado en este caso para lograr absorber y degradar contaminantes en suelo y agua, ya sea desde colorantes hasta metales pesados, o algunos casos pesticidas o hidrocarburos, que en este caso son provenientes de industrias más grandes, ya sea como la industria textil, la industria automovilística, la industria petrolera, entre otras. La perspectiva del desarrollo de la biotecnología en el mundo es que según datos de la ISA, que es el Servicio Internacional de Adquisición de Agrobiotecnología, es que para el 2023 se cultivaron más de 200 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en 29 países. Los principales países productores fueron Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India, donde las tendencias se dirigen hacia, en principio, la edición genética de precisión usando CRISPR, la biofortificación para seguridad alimentaria y finalmente las plantas de biofactoría como una fuente para modificaciones y asimismo para la generación de vacunas vegetales. En el caso de México, México cuenta con una sólida base de investigación científica en biotecnología vegetal, en este caso debido a centros ya sea como el CIMBESTAF, el CIOBIGEM, la INIFAP, la UNAM y el IPN, donde se han vivido controversias a través de los años debido a los cultivos transgénicos especialmente enfocados hacia el maíz, que es un fruto que nos identifica como mexicanos debido a su importancia cultural y la biodiversidad que existe en el país. En 2024, desde 2020 hasta 2024 hubo un debate sobre la restricción del uso de glifosfato y el maíz transgénico, aunque se mantiene aún actualmente la investigación científica. Dentro de las perspectivas que se han logrado detectar es el desarrollo de variedades nativas, ya sea como que sean mejoradas
por edición genética no transgénica, donde ya no estamos hablando de productos que sean transgénicos, pero sí que sean modificados genéticamente para que sean capaces de resistir a ciertas condiciones, pero ya no están afectando a la diversidad, en este caso de la especie. También está el impulso a la biotecnología nacional con un enfoque sustentable y social, y asimismo el potencial que llegan a tener algunas producciones de alimentos funcionales y de biofármacos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una de las principales empresas que sobresalen dentro de sus investigaciones. Por ejemplo, tenemos Bayer Crop Science, anteriormente llamado Monsanto, la cual tiene su sede en Alemania. Las tecnologías principales que usan son las de transgénesis y CRISPR, y que se han destacado por productos ya sea como el maíz modificado con BT, en este caso para que sea resistente a los cultivos y que no sean consumidos por otras especies, la soya RR o el algodón insecticida. También está el caso de la empresa Syngenta, que tiene sede en Suiza. Su tecnología principal es la transgénesis o biopesticidas. En este caso tenemos algunos productos que salen como el maíz resistente o biocontroladores. En el caso de Corteva Vallegrisense, que tiene su sede en Estados Unidos, usan su tecnología principal sobre CRISPR-Cas y una modificación en el RNA. Y algunos de sus productos destacados son la soya Enlist y el maíz Kerome. En el caso de otra empresa, por ejemplo, en Alemania, está BABS, que su tecnología principal está en CRISPR y la edición epigenética, la cual busca generar variedad de diferentes plantas que sean resistentes a estrés. Y finalmente, por ejemplo, tenemos otras dos empresas que tienen sede en Estados Unidos, como puede ser Calgen, subsidiaria de Monsanto, y Parwise, las cuales respectivamente cada una usa la modificación respecto a RNA y la otra CRISPR-Cas, donde sus productos destacados han sido, por ejemplo, el tomate, que es la primera fruta transgénica, en este caso de la marca Flour Sharp, y de Parwise son productos frescos editados genéticamente, donde ya no buscan transgénicos, sino que sean modificados. Dentro de las consideraciones éticas y sociales que se deben de seguir, por ejemplo, está la evaluación de riesgos ecológicos, ya sea el flujo génico o la biodiversidad, cómo va a afectar al medio en el que se va a plantar, si hay posibilidad de que éste genere cambios sobre especies y ya sean nativas, son consideraciones que se deben de tener. Asimismo, el impacto hacia pequeños productores y la soberanía alimentaria, debido a que, por ejemplo, en el caso de México, el dilema estaba en que los productores podían comprar la semilla de maíz transgénico fácilmente, pero esta semilla al cabo de cierto periodo de tiempo se volvía infértil, entonces no era algo que podían guardar, o a lo mejor después de que la cultivaban no podían reciclar esa semilla debido a que esa semilla era incapaz de dar frutos. Entonces lo volvía un negocio cerrado para la empresa, muy bueno, lucrativo, pero para el agricultor no. También está el conocer el marco regulatorio, donde la mayoría de los países los cultivos transgénicos están regulados por agencias, ya sea como la EFSA, la USDA o la COFEPRIS en México. Y asimismo, el entender las nuevas técnicas como CRISPR, que se enfrentan a una menor resistencia regulatoria por no implicar necesariamente ADN foráneo. En este caso solo es cuando hablamos de CRISPR. Cuando hablamos de la combinación con Cas9, es otro tema aparte. En conclusión, ¿qué tenemos? La biotecnología vegetal y las técnicas de ingeniería genética han transformado la forma en que se produce, protege y mejora la agricultura a nivel global. Las técnicas, en este caso CRISPR-Cas9, y la transformación mediante agrobacterium ha permitido la creación de cultivos eficientes, resilientes y nutritivos. Tal es el caso, por ejemplo, de México, que posee un alto potencial en este caso, en este campo, gracias a su biodiversidad vegetal y a la capacidad científica, aunque enfrenta grandes desafíos sociales y políticos en cuanto a la aceptación de esas tecnologías debido a su aspecto cultural, social, económico, empresarial y legislativo. La tendencia global sugiere una mayor sugiere un mayor desarrollo y enfoque hacia la biotecnología de precisión y de bioseguridad sostenible, ya sea en el campo agrícola, en este caso específico, donde la ciencia mexicana puede y debe jugar un papel fundamental, y principalmente en empezar a presentar las ideas como son y no tanto como si fuera un problema. Aquí tengo las referencias y eso sería todo por mi parte.